Machiavelli entendí algo a lo que la mayoría de la gente nunca llega. El poder no pertenece al que más habla, pero al que mejor maneja el silencio. En un mundo donde la información es una moneda y las palabras pueden convertirse en armas, aprender a permanecer en silencio es igual de una estrategia importante como saber cuándo hablar. No se trata de mudez o humedad, pero sobre el control, saber cuándo no revelar lo que piensas, cuándo dejar que la otra persona se exponga primero, cuándo permitir que el silencio haga su trabajo. Esta es una de las herramientas más poderosas en la lucha por la influencia y el dominio. Recuerda suscribirte y activa la campana de notificación para ver más videos de filosofía. Para los no filósofos, la gente habla demasiado porque teme al vacío. El silencio es incómodo, crea tensión y obliga a otros a llenar el espacio con que a menudo revelan más de lo que deberían. Maquiavelo aconsejó observar antes de hablar, leyendo las intenciones de los demás, analizando cada palabra antes de publicarla. Los hombres deben ser mimados o aplastados, porque pueden vengar lesiones leves, pero no los severos que escribió en El Príncipe. Aplicar al silencio. Esto significa que hablar a medias no siempre es sabio. A veces es mejor no decir nada que decir algo a mitad de camino, que luego se puede usar en tu contra. El error más común de quienes buscan el poder es creer que la autoridad se demuestra con En realidad se demuestra con control. Y no hay mayor control que lo que se ejercita sobre uno mismo. Los que hablan sin medida, que expresan sus opiniones sobre todo, que no saben permanecer en silencio cuando es necesario, exponerse a ser utilizados por aquellos que lo hacen, entender el valor del silencio. El que controla la información, controla la situación. Y el que habla sin estrategia, pierde la ventaja antes de que se den cuenta. Maquiavelo sabía que el silencio es una herramienta estratégica. En política, en negocios, en la vida, los que menos hablan son a menudo los que realmente tienen el control. Las palabras son costosas cuando se usan sin restricciones, porque exponen debilidades, intenciones y pensamientos que podrían haberse mantenido como armas para el momento adecuado. El poder real no pertenece a el que se hace escuchar, el más, pero al que sabe cuándo no decir nada. En El Príncipe Maquiavelo lo deja claro. Esa información es la base del dominio. Un príncipe nunca debe apartar los ojos de la guerra. Él dice, pero la guerra no es solo de espadas, es de conocimiento, en un mundo donde todos buscan una ventaja. El que sabe es el que tiene más poder. Pero el conocimiento pierde su valor cuando se regala con palabras innecesarias. Por eso los verdaderos estrategas esconden más de lo que muestran, dejar que otros revelen sus cartas antes de mostrar el suyo. Un silencio bien colocado puede lograr más de 1000 discursos persuasivos. Muchas personas sufren de la necesidad de validación. Hablan para demostrar que saben, para dar a conocer su presencia, sentirse parte de la conversación. Pero aquellos que realmente entienden el juego del poder, no busques ser visto, buscan ser temidos o respetados. La incertidumbre es un arma. Si otros no pueden predecir tus pensamientos, no pueden anticipar tus movimientos, y cuando los demás no saben lo que estás pensando, ya estás un paso por delante. En esto, Maquiavelo fue claro. La prudencia es más valiosa que la honestidad. No se trata de mentir, sino de entender que no todo lo que se piensa debería decirse. El silencio no es solo una estrategia defensiva, también es una herramienta de manipulación. Maquiavelo entendió eso en política y cualquier juego de poder. La falta de información crea ansiedad en los demás. La incertidumbre es un veneno lento que debilita a los adversarios y fortalece a quienes lo controlan. Un silencio bien calculado puede hacer que otros duden, exponerse más de lo necesario y hablar demasiado, mientras intentaba llenar el espacio que uno ha dejado vacío. En discurso sobre la primera década de Titus Livy, Maquiavelo advierte que el verdadero líder no es el que siempre habla, pero el que observa y espera. La impaciencia es un defecto fatal en aquellos que buscan el poder, porque los lleva a actuar prematuramente.
para apresurar con palabras y promesas. No pueden sostener más tarde. Deja que otros se agoten con los discursos. Deja que se expongan con sus propias palabras. No interrumpen, no se apresuran a corregir. Simplemente escuchan y permitir que otros se hundan en sus propias declaraciones. El que habla menos a menudo es percibido como más sabio, no porque realmente lo sean, sino porque el silencio otorga una imagen de control y confianza en esos que no sienten la necesidad de explicarse constantemente, que no buscan llenar vacíos con palabras innecesarias. Autoridad del proyecto. Por otro lado, los que hablan demasiado dejan huellas, revelar sus debilidades y mostrar sus intenciones sin darse cuenta. El silencio convierte a quienes lo dominan en un misterio, y el misterio es poder. El silencio no solo protege, pero también otorga tiempo. En el juego del poder, Maquiavelo entendió que aquellos que actúan impulsivamente tienden a cometer errores fatales. Las palabras pueden ser armas, pero también pueden convertirse en una trampa para aquellos que los usan sin restricciones. Una vez que se dice algo, ya no se puede recuperar, ya no se puede olvidar. Por eso, el silencio es la herramienta de aquellos que prefieren pensar antes de hacer un movimiento, de aquellos que calculan el efecto de cada palabra antes de pronunciarlo. El príncipe Maquiavelo insiste en que un líder prudente no revela sus verdaderas intenciones. Un gobernante no puede permitirse ser completamente transparente, porque la transparencia es una invitación a la manipulación. L.Q. Ngana siempre encontrará a alguien dispuesto a ser engañado. Escribió sugiriendo que el poder no se trata de honestidad, pero sobre estrategia. Hablar demasiado es como abriendo una puerta a las propias debilidades, dándole al enemigo las herramientas para atacar más tarde. En contraste, el silencio permite la observación, comprensión y espera del momento adecuado. El mundo moderno parece haber olvidado este principio. La gente habla sin pensar, publicar sus pensamientos sin un filtro, exponerse con una facilidad que Maquiavelo consideraría ridículo. El poder no se basa en la necesidad de ser escuchado, pero sobre la capacidad de hacer que otros quieran escuchar. No hay mayor ventaja que esa, que viene de la paciencia, prudencia y silencio en el momento adecuado. Un silencio estratégico no solo protege, pero obliga a otros a revelar más de lo que deberían. Maquiavelo lo sabía. El silencio no es solo una táctica defensiva, pero también una herramienta de dominio. Cuando alguien permanece en silencio en una conversación, la otra persona, por naturaleza, siente la necesidad de llenar ese vacío. A menudo revelan más de lo que pretendían. Exponer sus pensamientos y dejar que sus intenciones se escapen es una trampa sutil pero efectiva. Aquellos que inteligentemente permanecen en silencio, obligar a otros a hablar para justificarse, para exponerse sin siquiera darse cuenta. En el arte de la guerra, Maquiavelo destaca la importancia de la previsión. Un buen comandante no ataca sin información. No, low haste, dejarse llevar por los impulsos. Lo mismo se aplica a las palabras. Aquellos que saben cómo permanecer en silencio recopilan datos. Las personas se exponen cuando se sienten incómodas, cuando intentan llenar el silencio con palabras innecesarias. No hay necesidad de interrumpirlos, solo observa y deja que hablen demasiado. Mientras revelan sus planes, el silencioso construye tranquilamente el suyo. El silencio otorga control en una reunión, en una negociación, en cualquier juego de poder. El que menos habla es el que tiene la ventaja. No porque no tengan nada que decir, sino porque entienden que cada palabra hablada tiene un costo. Aquellos que se apresuran a hablar lo hacen por ansiedad, inseguridad o necesidad de validación. Pero aquellos que dominan el arte del silencio exudan autoridad. No necesitan demostrar sus conocimientos con discursos interminables, porque su mera presencia genera expectativa. Aquellos que aprenden a permanecer en silencio nunca será visto como irrelevante, pero como alguien que solo habla cuando es realmente necesario. Maquiavelo, entendido que las palabras son un recurso valioso, pero solo cuando se usa con intención, diciendo lo correcto en el momento adecuado, puede construir una imagen de autoridad.
pero hablando demasiado es un error que rara vez se puede corregir. La verdadera pregunta es simple. ¿O son tus palabras las dueñas de ti? En un mundo donde todos compiten por la atención, aquellos que saben cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio son los que realmente tienen el control. Maquiavelo no nos enseñó a ser mudos, pero para entender el poder de manejar el silencio, ¿o todavía estás atrapado en la necesidad de hablar? Sentence como una herramienta de dominio. Y ahora, después de todo esto, ¿crees que sabes cuándo permanecer en silencio?